Bien, vamos a otro tema. Hay diversos cuestionamientos que ha realizado el gremio de conductores de aplicaciones. Esto luego que el Ministerio de Transportes retirara desde la Contraloría la llamada Ley Uber, una acción que aseguran volverá a dilatar el proceso, generando preocupación en los conductores. Vamos a profundizar en este y otros temas también del sector. Nos acompaña para esto el académico de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Vaso. Muchísimas gracias, Franco, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, Franco? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Franco, antes de ir al detalle de esto, que tiene este reglamento que tiene varias particularidades, ¿por qué ha costado tanto regular este sector? Uno mira hacia atrás, estamos prácticamente 10, 12 años intentando regular a Uber y también otras aplicaciones de transporte. ¿Por qué ha habido tanta falta de consenso? Sí, originalmente estos temas, al ser bastante disruptivos, generaron problemas no solamente en Chile, sino también en gran parte del mundo. Pero la verdad es que nosotros estamos tarde. Ya gran parte del mundo logró regular las aplicaciones de transporte y nosotros, si bien después de casi 10 años, como bien mencionas tú, logramos avanzar en una ley, todavía no existe un consenso en cuáles son los requerimientos mínimos y las condiciones que debería tener un reglamento que fuese aceptado por los pasajeros, pero también por los incumbentes. Y con esto me refiero a los usuarios de taxi y también a los conductores de aplicación. A mí me parece que el reglamento que está tratando de avanzar ahora el Ministerio de Transporte tiene varios temas que sería bueno que fuesen conversados con las distintas mesas y se pudiese llegar a un acuerdo, porque la solución actual, la verdad es que no deja tranquilo ni a los taxistas, ni a los usuarios de aplicación, ni tampoco a la comunidad científica. Ya, ahora están más intranquilos con el retiro del reglamento, porque muchos han declarado que estaban más tranquilos pensando en que estaban en vía de quedar regulados y que eso les entregaba cierta tranquilidad. Hoy día la inquietud surge nuevamente con el retiro de este reglamento. ¿Cómo interpretas tú esto por parte del Ministerio de Transportes? Sí, yo no sobredimensionaría la importancia que tiene el retiro de reglamentos, porque efectivamente, como lo dijo el ministro de Transporte, esto es algo que ocurre a menudo. La Contraloría tiene como objetivo, de hecho, principal en esta materia observar potenciales problemas que pudiesen suscitarse con respecto a la concordancia que existe entre la ley aprobada y el reglamento, pero también la que podrían haber con otro tipo de leyes y reglamentos, incluso de algunos temas técnicos. Por lo tanto, yo no implicaría directamente del retiro del reglamento el que vayan a haber modificaciones profundas. De hecho, cuando uno analiza cuáles han sido los comentarios que han hecho desde el Ministerio de Transporte, se ha dicho más bien lo contrario, que se va a insistir en medidas prácticamente similar, y que no se trata esto de un retiro de estos reglamentos para negociar, lo que a mí me parece negativo. A lo que obviamente los conductores de taxi, que están relativamente contentos con la solución actual, me parece, ellos lo toman con precaución. A mí me parece que sería un buen momento para volver a conversar muchas cosas que no han quedado del todo claras, y algunas de ellas sí efectivamente tienen espacio para mejorarse fuertemente. Ya, Franco, pero desde tu punto de vista ha habido una cierta intransigencia de parte del Ministerio de Transporte, porque el punto aquí que sobre la mesa y lo han puesto los conductores es que la ley exige hoy día vehículos sobre 1.400 centímetros cúbicos, y ellos dicen, entre otras cosas, que muchos de los autos que hoy día circulan, que son los llamados City Car, son de 1.000 centímetros cúbicos, de 1.200 centímetros cúbicos, y quedarían fuera con la ley Uber. Ha faltado quizás mayor diálogo, entender bien las posiciones, pensando además en el rol social que cumplen las aplicaciones, que muchas veces suplen la falta de transporte público en ciertos sectores de la periferia al interior de las ciudades. Sí, de todas formas. De hecho, el reglamento tiene varias cosas, algunas de las cuales son razonables, como en mi opinión la licencia profesional, que si vamos a emparejar la cancha, claramente debiese avanzar en que tanto taxistas como aplicaciones tengan una licencia profesional, pero hay otras cosas que la verdad es que no se entienden mucho. O sea, el tema de la cilindrada es algo que no parece tener demasiado soporte técnico. Desde un punto de vista de confort, la relación o la correlación entre mayor cilindrada y un mayor confort es algo que está lejos de ser obvio. Uno puede tener un auto de muy buen estándar con una menor cilindrada y viceversa. Desde un punto de vista de la sustentabilidad, los vehículos que tienen mayor cilindrada contaminan más. Por lo tanto, tampoco hay una ventaja por esa parte. Y como bien mencionaban ustedes, efectivamente esto deja fuera a una gran cantidad de vehículos que
que pudiendo tener las características de confort que se requieren, quedan fuera. Por otra parte, en lo que son los años, que se exige un máximo de 10 años para los vehículos, tampoco queda claro por qué diferenciar los taxis, que tienen un periodo un poco mayor, en comparación a los vehículos de aplicación. Entonces, esto se supone que llegó para emparejar la cancha, pero la verdad es que hay muchas diferencias que se mantienen, que persisten y que no han tenido una correcta explicación por parte del Ministerio. Así que yo nuevamente haría el llamado al Ministro de Transporte a que ocupe esta oportunidad del retiro del reglamento para hacer cambios mayores que pudiesen ser consensuados con los taxistas, también con las aplicaciones de Uber, y que finalmente esto no se transforme en una piedra de tope para que muchas personas que utilizan este tipo de aplicaciones puedan movilizarse diariamente. Nosotros estamos realizando una investigación junto a la Universidad Diego Portales, en las cuales hemos reportado que la masificación de este tipo de aplicaciones ha ido mutando fuertemente desde primeramente clases ABC1 hacia una cierta democratización de este tipo de aplicaciones. Si bien obviamente todavía hay barreras de entrada, principalmente por los costos, cada día más personas de distintos estratos lo están utilizando y por lo tanto la idea es para esas personas que tengan posibilidades de utilizarlo cuando sí pueda, y la verdad es que con las condiciones actuales y con los tiempos actuales, que todavía no queda bien claro finalmente cuándo va a salir este reglamento, hay mucha incertidumbre. Lo que yo haría es lo siguiente: yo avanzaría en una mesa de trabajo en la cual se revisaran los aspectos actuales de los reglamentos y una vez que estos terminen fijándose, se plantee un ingreso escalonado con las distintas medidas, pero esto no puede ser de un día para otro. Si esto ocurre de aquí a finales de año, por ejemplo, va a ser una situación muy compleja. Muchas personas probablemente no van a cumplir con estos requerimientos, van a seguir operando en la ilegalidad o lisa y llanamente van a perder su fuente de trabajo. Yo creo que hay espacio para avanzar en mayores conversaciones. Ya, lo que pasa es que ya se fijó en el fondo cuál es la dirección de la ley. Vemos en esos primeros reglamentos que ahora se retiraron cómo queda más o menos articulada. Y ahora el ministro no solo desdramatizó el retiro y dijo que aquí había cosas de forma, también dijo que esto no era para hacer esos cambios de fondo. Entonces, no sé cuánto espacio hay para nuevas conversaciones y si queda como está. Franco, no sé si tú consideras que va a ser una ley que termine por no dar respuesta a este fenómeno de las aplicaciones que llegó de manera arrasadora a quedarse, digamos, que se ha transformado en parte de nuestra cotidianeidad. Yo creo que efectivamente el ministro de Transporte ha sido demasiado obstinado con este tema. En un minuto se le preguntó sobre qué información había tenido a la vista para poder tomar decisiones con respecto a esto, y la verdad es que desconocía datos básicos de la industria, como cantidad de viajes, quiénes son las personas que más lo utilizan. Y por lo tanto, lo que aquí uno esperaría es que cuando un ministro, que de hecho es académico, tome decisiones, lo haga basado en evidencia. Y eso es algo que, en mi opinión, ha faltado en esta situación y en esta implementación por parte del Ministerio de Transporte. Ahora bien, yo creo que la ley, en suma, sumando y restando, es un avance en comparación a la situación anterior que teníamos, en los cuales no había ningún tipo de regulación, habían batallas que ocurrían entre los taxistas y los conductores de Uber, y por lo tanto, haber logrado sacar la ley me parece que es un avance. Sin embargo, efectivamente hay ciertas medidas que siguen siendo muy controversiales, que en mi opinión hay algunas de ellas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo la cilindrada, y hay otras que van a tener un impacto importante con respecto a, por ejemplo, los puestos de trabajo. Hay varios estudios que han demostrado que con la situación actual y con el reglamento tal cual está, un porcentaje muy relevante de los vehículos no podrían circular, un porcentaje muy grande de los viajes no se hubiesen podido hacer, y cuando tenemos comunas que tienen, por ejemplo, particularmente transporte suburbano o transporte periférico que no opera bien, tener este tipo de complicaciones extras puede dificultarlo. Yo creo que nuevamente todavía hay espacio para poder tratar de avanzar. El Ministerio de Transporte todavía tiene espacio para tratar de eliminar a lo menos este tema de la cilindrada. Yo creo que con eso por lo menos resolveríamos un tema central dentro de las grandes críticas que se le está haciendo. Habría que hacer lo mismo para los taxis, que tienen una legislación similar y que tampoco, la verdad, tiene mucho sentido, porque aquí justamente lo importante es
que se avance en hacer más pareja la cancha, pero también que no se ataque fuertemente importantes fuentes de trabajo y se haga más difícil la movilidad en varios lugares, particularmente en zonas más alejadas de los principales polos de transporte que existen en la ciudad. Claro, y así como están planteadas las cosas, escuchaba la discusión que se ha dado en el Parlamento, decían allí que solamente el 15% de los actuales choferes de Uber podrían eventualmente cumplir con todos los condicionamientos que trae esta nueva ley, este nuevo reglamento que está todavía tiene que entrar nuevamente a la Contraloría. Pero te quería preguntar, Franco, ¿cómo has mirado lo que ha sido la participación de la Asociación de Aplicaciones, de Uber, de Didi, todas las que uno permanentemente utiliza en el teléfono? ¿Ellos tienen voluntad de ser regulados? ¿Son parte aportante del problema? ¿Quieren que ojalá esto se solucione rápidamente o más bien les conviene que no haya ley por ahora? Sí, yo no he entendido muy bien cuál ha sido la lógica de las aplicaciones. Existe este gremio que ha hecho ciertos planteamientos, luego las propias aplicaciones han operado por distintos, pero cuando uno ve cuáles son las aplicaciones que hay en distintos lugares y cómo las aplicaciones operan en distintos lugares, yo diría que efectivamente en Chile no se han mostrado demasiado colaborativas ni propositivas. Ellos gran parte de su inicio fue el laissez-faire, es decir, partir con una tecnología disruptiva y luego entrar en la política de que es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Yo creo que siguen un poco en esa lógica. Siguen un poco en esa lógica de anteponer muchas veces sus propios intereses con respecto a lo que existe en otros países. ¿Franco? Y en otros países hay legislaciones que son extremadamente más rígidas. Por ejemplo, yo estoy actualmente en Dinamarca en una conferencia de transporte y acá traté de tomar Uber, no se puede tomar Uber, solamente existen las aplicaciones de los propios taxistas. Entonces también hay que tener cierta, digamos, cierto respeto por lo que se debatió en el Congreso, y las aplicaciones no pueden simplemente negarse a todo y debiesen también tener, por cierto, una actitud que sea mucho más receptiva con respecto a los planteamientos que se pueden hacer. Franco, yo creo que aquí de ambos lados, sí, tanto de las aplicaciones y como del gobierno, ha faltado voluntad de diálogo. Ya, lo que pasa es que uno se perdió un poco en el sentido de que toda esta ley Uber y este reglamento apunta sobre todo a la calidad de los choferes, al auto en el que viajas, a la cilindrada, cuántos años tiene y ese tipo de cosas. Pero también uno se pregunta qué tan reguladas están las aplicaciones en términos de pagar los impuestos, de hacerse cargo o no, entiendo que no, de esos choferes, todavía se ve como que fueran independientes, de hacerse cargo de los reclamos de los clientes a la hora de que pase algo, lo hemos visto en materia de seguridad. ¿Qué tan regulado está eso respecto de las aplicaciones, más que de esa persona con la que tú te encuentras cara a cara físicamente y que le pone cara a esa aplicación? Yo creo que la ley en eso sí fue bastante clara y ha habido bastante consenso en el mundo social y en el mundo académico en esta idea de que las aplicaciones no solamente tienen que estar formalmente consolidadas en Chile, sino además tienen que pagar sus respectivos impuestos y tiene que verse finalmente a los conductores como una relación contractual de tipo laboral. Ya, tú dirías que eso está a plenitud zanjado. Hoy día son empresas 100% legales. Sí, en mi opinión sí. Con lo que indicó la ley y con lo que especifica, y esperemos especifique, los reglamentos, debiese quedar relativamente zanjado el tema de la legalidad, tanto desde un punto de vista de impuestos como desde un punto de vista de la relación laboral y de seguridad que tienen que brindarle tanto a los conductores como a los pasajeros. Eso es algo que nuevamente va a estar en la ley, pero necesitamos un músculo fuerte que sea capaz de revisar que eso realmente esté ocurriendo, porque hay una serie de malas prácticas que todos quienes utilizamos Uber u otras aplicaciones lo hemos visto, como por ejemplo que uno pide un taxi y llega otro conductor distinto al cual se pidió, como que te cancelan a último minuto y te dicen, sabes que págame directo. Hay una serie de malas prácticas que debiesen ser fiscalizadas no solo por las empresas, principalmente por las empresas, pero también si es que éstas no cumplen con todo lo que se requiere, puedan finalmente tener las multas que correspondan, porque si no,
la verdad es que esto corre el riesgo de transformarse en nuevamente letra muerta y eso es algo que estamos lejos de querer. Franco, quiero llevarte a otro tema porque durante la semana pasada, por primera vez, dos de las estaciones más modernas que tiene el Metro de Santiago, en la línea 3 y también en la línea 6, sufrieron los estragos del temporal y estuvieron por varios días anegadas, inundadas. Ha habido toda una discusión respecto a si el mapa de riesgo de construcción de alguna manera monitoreó que había napas subterráneas que a lo mejor estaban secas y se reactivaron. No sé cuál es la mirada que tienes tú sobre este tema como experto, además que hemos conversado tantas veces sobre la modernización del transporte público. ¿Qué crees tú que pasó acá? Porque ha habido todo un debate donde la voz del metro es una, pero los expertos también han puesto varias opiniones sobre la mesa. Sí, claramente estamos teniendo un problema, y esto lo muestran las grandes obras que ha habido en Santiago con respecto a construcción de infraestructura subterránea. No solamente hubo problemas con las líneas nuevas, la línea 3 y la línea 6, pensemos en lo que pasó con Américo Vespucio Oriente. Esa infraestructura sigue teniendo problemas de filtraciones de agua. A cada rato. Efectivamente, han habido críticas importantes a esa autopista y algo similar pareciera que está ocurriendo a lo menos con algunas estaciones de la línea 3 y la línea 6. Esto es algo que claramente no se había visto antes porque no habíamos tenido un invierno tan lluvioso y probablemente las condiciones de constructibilidad y que permitieron que ocurriera esto, es algo que tiene que analizarse a fondo. Normalmente este tipo de estudios, y la verdad no habíamos tenido problemas de esta índole antes de la construcción de las otras líneas, son estudios que se hacen y se piden y se validan. Y en eso el Metro de Santiago usualmente lo ha hecho muy bien, digamos, o sea, los periodos de construcción cumplen con ciertos estándares, se avanza también en calidad de la construcción propiamente tal, pero por primera vez nos estamos encontrando con problemas que no parecen del todo simples de resolver si es que esto no se planificó de antes. Y por lo tanto aquí el llamado nuevamente es a darse el tiempo de trabajar en estudios y poder tomar medidas que permitan resolver esto, porque algo que es claro es que tener estaciones inundadas y cerradas por días es algo que no es aceptable. Así como tampoco es aceptable tener una autopista con agua constantemente, es algo que no es aceptable. Y por lo tanto, hoy en día la ingeniería chilena y la construcción tienen los modos de, con los estudios de suelo, los análisis de agua, poder determinar los orígenes de eso y poder reparar este tipo de situaciones. Porque Ya, si algo es claro, es que esto no se va a resolver solo. No, pero esto también nos lleva como a esa típica discusión de quién es la responsabilidad, si aquí en el fondo los estudios los hacen necesariamente las empresas, en el caso de la autopista la concesionaria, o si ahí hay un rol de la autoridad, del Estado de Chile a través de sus diversos organismos de chequear que esos estudios que se hicieron estén en la norma, que sea pertinente, que se estén involucrando todas las ecuaciones. ¿De quién es esa responsabilidad? Una cosa es ahora, cómo se subsana de aquí en adelante. Me imagino que se tiene que incorporar esta variable sí o sí en las construcciones de metro del futuro, por más seco que esté en nuestro país, porque el cambio climático nos trae estos fenómenos de ida y de vuelta. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Cómo se explica que esto pase finalmente? Es mixta, porque efectivamente las empresas, Metro o la autopista Vespucio Oriente, para poner un ejemplo, son los encargados de contratar los estudios de ingeniería que permiten luego avanzar en los procesos de construcción. Hay también, digamos, una responsabilidad de parte del Estado de verificar que esos estudios cumplan con los estándares internacionales y que finalmente, por ejemplo, las empresas que los realizan tengan la expertise necesaria. En el caso del Metro de Santiago no existe, o por lo menos yo no conozco algún antecedente que haya dado cuenta tempranamente de la posibilidad de que ocurra algo como lo que ocurrió en las últimas lluvias. Y por lo tanto habría que ver si es que esos estudios estuvieron primero bien realizados y segundo, si es que no lo estuvieron, quién es el responsable de parte del Ministerio de Transporte que no verificó que esta situación podía ocurrir. Yo creo que en todo lo que involucra una asociación público-privada en el cual hay empresas privadas que hacen estudios, que construyen, y el Estado que tiene el rol de lanzar las licitaciones y de administrar, existen siempre, digamos, situaciones con responsabilidades mixtas. Pero es muy importante, por una primera parte,
que los problemas se puedan resolver para las situaciones que ya existen, y también que ahora en adelante ya nos hemos dado cuenta que la profundidad en la cual se está construyendo las nuevas líneas de metro, recordemos que las últimas estaciones superaban los 40 metros de profundidad, esencialmente para evitar poder pasar por ciertas zonas que habían otras líneas de metro o que habían autopistas, puedan tener en consideración que sobre todo con los fenómenos meteorológicos que están ocurriendo podemos tener varios años muy lluviosos, y obviamente eso no puede ser un argumento, la sequía que hubo durante las últimas décadas, para decir, ¿sabe qué? No lo vimos venir. Eso es algo que se tiene que resolver y esperemos que se pueda tener en consideración para las futuras licitaciones y se pueda hacer mucho más riguroso, dadas estas experiencias que hemos tenido justamente con el tema de las inundaciones y del agua. Sí, Franco, vamos a ver cómo se cautela, porque recordemos que también se está construyendo la línea 7 de Renca hasta Vitacura, está en desarrollo, así que vamos a ver si esta variable se puede incorporar en esta nueva infraestructura que está recién comenzando a hacerse aquí en la capital. Agradecemos a Franco Basso por esta entrevista, gracias como siempre por acoger nuestro llamado, Franco, que estés muy bien. Muchas gracias, Franco, que te vaya bien. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, buen día.